Duarte Manzoni, quien fue el encargado justamente de redactar este proyecto que pide el juicio político contra el ministro de la Corte, Antonio Freites. Escuchemos. Dólares americanos a su cliente, cuyo nombre no estoy recordando ahora, pero Hassis, algo así es. Qasem. Exacto. Bueno, a los efectos de evitar, como dije antes, su extradición. Dicho esto, obviamente, y sin importar que haya cobrado o no cobrado, sin importar que una vez cobrado haya devuelto el dinero, el contrato en sí es el que no se compadece con la legalidad y mucho menos con los criterios de justicia. Y donde tiene conocimiento y participación el doctor Freites, no sé si como miembro de corte o como padre del hijo, que es también abogado, o en qué carácter o en ambos caracteres, pero lo que tenemos que entender finalmente es que el hecho de ser ministro de la Corte Suprema y presidente de ese órgano constitucional no lo releva de su responsabilidad política, muy por el contrario, eleva al máximo estadio su responsabilidad política. ¿Qué delitos son los que se consideran aquí? ¿Prevaricato, tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado? ¿Qué es lo que tiene este nivel? Justamente yo no entré en las cuestiones criminales propiamente dichas, porque honestamente creo que hay cuestiones penales de por medio. Pero quiero dejar eso en manos de la Fiscalía, porque a mí como ciudadano lo que más me preocupa es la actitud de uno de los más altos funcionarios del Estado paraguayo y el máximo funcionario a cargo de la Administración de Justicia esté comprometido en un hecho absolutamente irregular, para no decir criminal. Ahora, ¿cómo sobre esto. Dejar esto a la Fiscalía, siendo que ellos se enteraron pero no hicieron absolutamente nada al respecto? ¿Con qué garantías lo va a dejar el Ministerio Público? Y con dos garantes muy importantes: la prensa y la opinión pública informada por ustedes. Pretendo que ella, la prensa, informe a nuestros conciudadanos, los conciudadanos tomen carta en el asunto y exijan a sus legisladores que cumplan su compromiso de velar por la administración correcta de justicia en nuestro país. Ahora, Antonio Freites alega de que él ya había desautorizado a las personas, incluyendo a sus hijos, a hablar en su nombre. Él se escuda en esta... Bueno, él va a tener que explicar eso en el juicio político. Yo francamente no le puedo creer. Y sobre todo cuando hay documentos al respecto y después se tramitan cuestiones al respecto ante la Sala Constitucional. Creo que, hablando en serio, no podemos aceptar que un doctor en Derecho, presidente de la Corte Suprema, hable con su hijo, abogado, y le diga, hijo mío, por favor salite de este asunto que es muy incómodo. Así no funciona el derecho, así no funciona la administración de justicia de un país. Respecto al juicio político, como ustedes saben, depende mucho de la voluntad política, pues se necesita una cierta cantidad de firmas para presentar el juicio político. Nosotros, como hemos dicho en este comunicado, incluso de los diputados del tercer espacio, apelamos un poco a las bancadas mayoritarias que sean un poco coherentes, y en especial, quiero ser claro, apelo a la bancada del PLRA que sea coherente con su posición de oposición, y que no podemos permitir que estas cosas pasen si queremos ser alternancia. Y bueno, este escrito de Marcelo Duarte forma parte un poco de los aportes que vamos a dar, y esperemos tener las firmas para un juicio político y lógicamente luego el acompañamiento. Ahora, todavía estamos en ese proceso de ver un poco cómo ocurre. Como ustedes saben, habrán hablado con otros colegas, se requiere una cierta cantidad para que esto tenga una entrada oficial en términos de diputados. Pero esta es una nota de un ciudadano dirigida al presidente de la Cámara, que será reenviada a las diferentes bancadas de tal forma que pueda ser analizada y sumada a otras causales que puedan existir. Celeste Amarilla dijo que estaba también ya redactando otro nivel acusatorio. ¿Estarían ustedes en todo caso consensuando un proyecto o un pedido común justamente para impulsar esto? Yo creo que claramente conversaremos con los colegas. Evidentemente todos necesitamos nuestras firmas para tener el mínimo de firmas. Entonces yo creo que vamos a sumar también lo que cualquier otro ciudadano quiera presentar. Nosotros tenemos que acá luchar por la democracia, y como bien lo estaba diciendo el doctor Duarte,
llegamos al absurdo de que un presidente de la Corte Suprema de Justicia le ocurre algo como esto, incluso teniendo tan poco tiempo que le queda, lo mínimo que podría hacer es renunciar al cargo. Ya es una vergüenza lo que está pasando. Esta es la vieja política que tenemos que echar. Lo que pasa es que con tantos años, quién sabe cuántos favores hizo este señor, entonces nadie tiene el coraje ni se anima, parece, a hablar fuerte, porque demasiado silencio estoy escuchando, principalmente en las bancadas del oficialismo. ¿Y con qué carácter vienen a decir después que quieren volver al cargo de diputados, senadores, o ni qué decir quieren entrar al gobierno de la República? Algunas bancadas se llaman a silencio. El líder del cartismo, Basilio Bachi Núñez, acaba de publicar en su Twitter que él va a estar en contra de juicios políticos a medida. Decía que es cambiar 6 por media docena nada más y que no va a estar apoyando este juicio. Pero acá estamos hablando de uno nomás, no sé de qué habla, pues ya nos tiene acostumbrados a ese tipo de posiciones, ¿verdad? Cuando hay intereses, no me sorprende para nada, llevan todo a las excusas. Acá es sencillo, acá hay un presidente de la Corte Suprema de Justicia que está vendiendo sus posiciones. No puede durar un segundo más si respeta la Constitución Nacional. Y como mínimo, incluso uno tiene que darse cuenta que la institución es mucho más importante que el cargo. Entonces, hasta incluso por respeto a la patria, por respeto a la Constitución, uno tiene que dar un paso al costado, incluso si tuviera un poquitito de grandeza.